Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga. Un saludo fraterno y filial. Fraterno y filial. ¿Qué te parece? Espectacular. De paz y bien. Muy bien. Muy bien, ¿sí o no? Entonces, que este día sea espectacularmente bendecido en Cristo Jesús para tu vida. Que la presencia de Dios cada vez te nutra, te llene y que se glorifique Él en ti en esa dificultad que tienes. ¿Qué significa que Dios se glorifique? O sea, que Él se manifieste en ti, que a través de esa situación tan difícil que estás vivenciando, que Dios se manifieste y que a través de ese milagro que te da, tú puedas dar testimonio del amor de Él a las demás personas. Eso significa que Él se glorifique en ti. Entonces, deseo que hoy Dios se glorifique en tu situación difícil que tienes. ¿Qué te parece? Interesante. Interesante, ¿verdad? Empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que esto sea interesante. Como dice mi esposa. Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, qué interesante, qué hermoso, qué precioso uno poder entender tus misterios. Que la gloria tuya se manifieste en plenitud, que te glorifiques en nosotros y que te glorifiques este día entendiendo tu palabra y que esa palabra que recibimos hoy se haga vida en mi vida. Gracias, Padre eterno, porque tanto lo que anhelo en mi corazón sé que se va a dar realidad en su momento, Padre eterno, para que tu gloria esté manifiesta en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Y yo quiero que en este momento tú le pongas esa intención que tienes, colócala. Aunque vamos a meditar el Evangelio, pero colócale tu intención en este momento. Si deseas, cierra tus ojos por un instante y piensa qué es lo que tú más anhelas en tu corazón. Pero no te me distraigas, porque a veces andamos demasiado distraídos. Coloca tu intención que tienes. Y dile: Señor, hoy que vengo a escuchar tu palabra, quiero colocarte esta intención que tengo en mi corazón, este anhelo que tengo en mi corazón. Vengo a colocarte este milagro que anhelo en mi vida, para que tú te glorifiques en este milagro. Perdón, tú te glorifiques en esta situación y que sea un milagro maravilloso. Ven, amado Jesús. Ven, dulce Espíritu del alma. Ven, Padre eterno del cielo. Madre María, ven. Y glorifícate en nosotros, Padre eterno, en mis hermanos que ven y escuchan este mensaje. Glorifícate. Que tu gloria se manifieste en plenitud y que yo dé testimonio de ese amor tuyo. Que dé testimonio que tú eres real, que tú existes, aquellas personas de mi familia en especial, que no quieren convertirse, que no quieren cambiar sus vidas, que andan siempre pensando en función de ellos. Pero hoy, haz que seamos en nuestra familia uno y que tú estés muy en el centro de nosotros. Por eso, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma te la entrego a ti, Padre eterno del cielo, para que a través de la palabra que yo llegue a recibir hoy se reafirme esta petición que te estoy haciendo y se reafirme que realmente tú nunca me has desamparado y que siempre estoy contigo y que tú estás conmigo y que somos uno contigo, Padre. Gracias por escuchar mi ruego. Gracias porque tú nunca me abandonas y siempre estás conmigo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, bendito sea mi Dios. ¿Qué palabra entonces tenemos para el día de hoy para que el Señor se glorifique en nosotros? Bueno, entonces vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8,
del versículo del 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham y todos los profetas murieron y tú dices: el que hace caso de mi palabra no morirá. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído que eres? Jesús les contestó: si yo me honro a mí mismo, mi honra no vale nada. Pero el que me honra es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco, y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús: todavía no tienes 50 años, y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Padre eterno del cielo, por tu palabra que es viva y eficaz. Bueno, qué palabra, confronta en la medida de que aquí el Señor está diciendo claramente que solamente dice que los que hacen caso de la palabra de Dios no van a morir. Hacen caso, los que hacen caso. ¿Cómo puedo hacer caso a la palabra de Dios si no la leo, si no la estudio? Y si cuando voy a la iglesia y escucho la prédica que el Padre hace, ni siquiera la tengo presente para toda mi vida. No la sigo. Simplemente me pareció muy bonito, simplemente me sirvió mucho, simplemente me encontré con un poquito de paz y paré de contar. Aquí el Señor está diciendo los que hacen caso, o sea, quiere decir los que obedecen, o sea, toman esa palabra en cuenta y la empiezan a aplicar en su vida. Y esto pues sería la norma que todos los que somos hijos de Dios deberíamos cumplir. Pero además de eso, uno se pone a mirar y dice los que hacen caso. ¿Por qué yo no le haría caso a la palabra de Dios? Bueno, una parte es esa, la de no leerlo o no tener mucho tiempo para reflexionarlo. Pero está la otra parte de que realmente yo me siento de la familia de Dios, porque ese yo creo que el impedimento mayor, el más grande. Yo me siento parte de la familia de Dios. Esa es un cuestionamiento que deberíamos hacernos, porque muchos decimos ser hijos de Dios, pero muy pocos somos los que sentimos que somos hijos de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo empecé mi proceso en la palabra de Dios, en el Señor, cuando yo conozco al Señor, realmente a mí me decían eso, o sea, yo me acuerdo que escuchaba algunas palabras y me decían esa parte de que tenemos que ser hijos de Dios, o sea, yo no tenía el concepto de muy amado, sino ser hijos de Dios. O sea, mire desde dónde yo empiezo, que yo no tenía ese concepto de ser hija de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a mirar y me decían, mírate en la casa del Señor, y entonces yo como que no me miraba. Entonces me encontré con ese pasaje de Mefiboset, el hijo de Saúl, del rey Saúl, que fue llevado allí al palacio del rey David y que se siente a la mesa con el rey David, y él dice que a partir de ese momento él iba a estar sentado a la mesa, aparte que le había devuelto pues
los terrenos, la mitad del terreno y todo lo que había, o sea, era del padre de él. Pero fue impresionante porque en el momento que yo me pongo a hacer la reflexión, yo decía, ¿yo dónde me siento? O sea, yo en qué parte me siento de la casa del Señor. Y entonces yo lo único que sentía era que yo estaba como por allá en un rincón, allá toda escondidita, toda así acurrucada. No me sentía parte en esa casa, o sea, me sentía que era una extraña en esa casa. Y precisamente cuando yo empiezo a analizar esa situación, yo digo, wow, tremendo, porque si el Señor quiere que, o sea, Él me considera a mí su hija, ¿yo cómo me estoy considerando? Porque Dios nos considera sus hijos, o si no, no estuviera haciendo todo lo que está haciendo para que nosotros lleguemos a su presencia. ¿Soy yo qué me considero? ¿Cómo me considero yo? ¿Cómo fue difícil poder quitar esa imagen que yo tenía y todo lo que había para que yo me pudiera sentir que yo era la hija amada y que podía sentarme a su mesa? Tremendo. Entonces, eso también hace que yo no acepte la palabra del Señor. O sea, la visión que yo tengo de mí, la visión que yo, o sea, cómo me siento, cómo veo que es mi relación con mi Padre. O sea, mi Padre nos ama. O sea, Él tiene ese concepto, Él ya nos ve como sus hijos. Pero tú te ves como hijo o hija, tú te ves. Si tú no te estás viendo así y tú no te ves como el hijo que he llamado al comedor para que se siente a cenar con el papá, pues es lógico que por eso no le haces caso. O sea, ni te acercas, ni le hablas, y lo ves lejísimo, y lo ves distante, lo ves castigador, lo ves de todo, pero no lo ves un papá cercano, un papá que te ama y que te está buscando, te está llamando hace mucho tiempo. Entonces, cuando yo veo esto, les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Entonces uno puede decir, aquí hay muchísimos que diciéndonos hijos de Dios, posiblemente no se logren salvar, posiblemente mueran espiritualmente para siempre, precisamente por esa situación. Entonces, ¿cómo necesitamos nosotros entrar a realmente cuestionarnos? Si esta mañana es esa invitación que yo les hago, que cierres un momento los ojos y te visualices cómo te ves allí en la casa del Señor. Te sientes esa invitada, te sientes esa persona que tiene temor, o esa persona que se siente con toda la libertad de sentarse en la mesa con el Padre y sentirte la hija o el hijo del Padre y poder estar allí compartiendo con Él y demás, así como lo hizo Mefiboset con el rey David. A veces nos sentimos como Mefiboset, que un poquito como ese perro, porque él se trató como ese perro, como ese que no merecía nada. ¿Realmente te sentirás así, que no mereces nada? Porque a veces uno dice, no, sí, yo sí merezco, pero yendo al corazón, ¿realmente lo sientes? Yendo al corazón, ¿realmente estás sentado a la mesa del Padre? Yendo al corazón, ¿realmente le estás haciendo caso a la palabra de Dios? Eso es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer para que de verdad podamos vivir para siempre. Mi Jesús es motivo de locura, de amor o motivo de locura de muerte, ¿sí? O desamor, pero es motivo de locura. Por eso él mismo dijo que cuando yo venga aquí, yo vengo a generar conflicto, dificultad, inclusive entre la propia familia. Yo no vine aquí tal vez a traer paz, aunque Él es la paz verdadera, fuera como contradictorio, pero no va a traer paz a aquellos que no quieren cambiar sus vidas. Porque para los que no quieren cambiar sus vidas, mira quién se comporta más loco, mi Jesús o los que lo quieren apedrear. Porque uno ya conoce la palabra, uno ya sabe de dónde vino nuestro Señor Jesucristo, uno sabe que Él viene del Padre y que Él refleja el amor de Dios, y sabemos que es la vida y que es la muerte. Comprendemos lo que es la muerte carnal, a la cual es el mayor miedo que le tenemos a la muerte carnal,
y sabemos que hay una luz y que hay una oscuridad, sabemos que hay una mentira y que hay una verdad. Eso lo sabemos, solamente que no lo practicamos. Pero bien interesante el hecho de saber que si somos obedientes, que si hacemos caso a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, vamos a tener vida, no vamos a morir. Y vida estamos hablando del Espíritu, porque te voy a decir algo que es contundente y que tú lo sabes, y si no lo sabes, pues te lo recuerdo. Y es el hecho de que nosotros somos eternos. Lo que me muere es este cuerpo, pero somos eternos. Eternos en el infierno o eternos en el cielo, pero somos eternos. Aquí temporalmente este cuerpo es el que va a morir, pero tú ya sabes que vas a ser eterno. El sentarse a la mesa, como bien dice Moni, es sentarse a la mesa y saber que esa mesa es donde tú comes el verdadero alimento que te lleva a estar eternamente en la vida, eternamente en la luz, eternamente en el reino de los cielos, no en el reino de la oscuridad. Entonces, ¿qué implica el hecho de aceptar y ser obediente al Señor? Pues para ser obediente tengo que conocer el manual. Si yo manejo carro y hago el curso de conducción, y si no estudio el manual de cómo manejar un carro primero y las normas de tránsito, pues complicadísimo. Alguien me pareció tan interesante, creo, no sé si fue en Italia, no sé si fue allí, pero que manejar en Italia es súper recontra complicado. No sé si fue en Italia o tal vez en otro país, algo de Suiza, Suecia, por allá en esos lados, donde las normas de tránsito son una locura para él que venía de otro país. Para el que vive allí es normal, pero si tú no tienes el manual, pues es complicadísimo que tú puedas manejar un carro. Complicado, porque puedes saber la mecánica del carro automático, carro estándar o mecánico, puedes saberlo manejar, pero si tú no conoces las normas, complicadísimo. Nosotros hemos manejado en otros sitios y de verdad uno se pone a mirar, por ejemplo, hemos manejado en Estados Unidos y allí es bien complicado para mí, para los que viven allí no, que hay 2 semáforos o 4 luces y no sé cuál seguir, y si tengo el GPS fuera de eso que me habla en español y tengo a mi esposa y a mi hija detrás de mí, pues otras 2 GPS más españoletas que el español, a la derecha, y tanto grito, yo me voy pues, a la izquierda, y uno se confunde. Pero si yo estoy inmerso en las normas, en las leyes de ese país para manejar, les aseguro que no necesito los 3 GPS, porque ya sé cómo manejarme. Igual en la vida espiritual. Si no conozco la Biblia, que es mi GPS espiritual, y no obedezco a lo que Él me dice, pues necesariamente me voy a estrellar y me van a poner un ticket, y el ticket tal vez me quiten el carro o cometa un accidente grave y pierda mi carro, mi vida, y vaya a la vida de la muerte. Y fuera de eso lo tratan como loco, porque dice que él conoció a Moisés, Abraham, y conoció a Abraham. Y yo le digo, y coloco a Elías y a Moisés también los conoce. ¿Dónde los vio? A ver, tarea bíblica. ¿Dónde los vio? En el monte de la transfiguración, ¿verdad? Ahí se aparecieron. Abraham, se apareció Moisés y se apareció Elías. Y conoció a Abraham, pues claro, porque bendito sea mi Dios, porque Él es Dios, ¿no? Sino que Él se hizo carne, y Él mucho más antes. Todo lo que Él dice para ellos es locura. Para los que están en el mundo es locura, para los que no conocen la Biblia es locura. Y los que estaban hablando con Él conocen la Biblia porque se la aprendían de memoria y se la sabían de memoria, pero no conocían realmente esa esencia que tú y yo conocemos. Somos unos privilegiados, porque conocemos verdades inmensas, verdades grandes, somos privilegiados. Pero si somos privilegiados, ahora hay que aplicar esa enseñanza que Dios nos da. ¿Y cuáles son las enseñanzas? Amar hasta que me duela, como dijo la Madre Teresa de Calcuta. Amar a los demás, entregarme por los demás, pero eso cuesta muchísimo, porque siempre el egoísmo va a estar en función de mí. Estas personas pensaban en función de sus propias enseñanzas y no se dejaban instruir de nuestro Señor Jesucristo. Sean obedientes y tenemos vida.
y no vamos a morir. Impresionante, mi amor. Impresionante, porque eso es fundamental, que nosotros podamos, que primero se nos abra el entendimiento para comprender que solamente si aceptamos y hacemos la palabra del Señor, eso será una realidad, viviremos eternamente la gloria. Pero me parecía curioso que cuando tú estabas haciendo la oración, Rafa, precisamente decías en la introducción decías que precisamente que es que el Señor se glorifique en mí. Y curiosamente cuando dice, si yo me honro a mí mismo, mi honra no vale nada. Pero el que me honra es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Y ahí es donde está la situación. O sea, el Señor no fue el que se glorificó a sí mismo. Cuando uno va y dice es que yo hice yo tal cosa, yo tal otra, yo logré, o sea, es uno echándose las flores, ¿sí? Y hablando solamente de uno. Bueno, aquí dice, casi no vale esa gloria, ¿no? Casi no vale esa gloria. Lo que vale es que otros den de testimonio de uno, o sea, que puedan decir, sí, es que la persona logró hacer esto y aquello, que ese es el testimonio que el Señor está esperando. El Señor hizo esto en nosotros, el Señor transformó nuestra vida, el Señor abrió las puertas, el Señor nos bendijo, el Señor tal cosa. O sea, curiosamente Jesús no era el que se estaba echando flores a sí mismo. Él decía aquí claramente que era su papá, nuestro Dios, el que lo glorificaba a él. Y así fue. Mostró su poder, mostró su grandeza, nuestro amado Dios y Rey. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo, él vivenció muchas cosas y de pronto esa parte la gente, yo creo que no lo veía mucho. Aunque Dios estaba haciendo esos milagros tan maravillosos. Pero en el momento en que más, o sea, que se ve la forma como Dios lo glorifica a nuestro Señor Jesús, es en el momento de la resurrección. Porque después de que una persona se muere, ¿sí? Cuando una persona se muere, se supone se acabó todo, físicamente se acabó todo, ¿no? Y o sea, como para decir, es que Jesús se puso a orar, es que Jesús hizo ayuno, es que Jesús hizo yo no sé qué, yo no sé cuántas, y por eso Él se levantó de entre los muertos, ¿no? Jesús estaba muerto, bien dicho, estaba muerto, no podía hacer absolutamente nada. ¿Y cómo lo glorifica el Señor? O se glorifica a Dios en Él y le da la gloria también a Él, cuando Él a nuestro Señor Jesús lo levanta entre los muertos. O sea, el Señor se levanta. El Señor no está muerto, ¿sí? O sea, miren esa situación. Muere nuestro Señor Jesús y luego, después de unos días, lo vuelven a ver caminando, ¿sí? Lo ven. No es un fantasma, lo ven. Y queda así como que uno, o sea, ahí es cuando se ve la gloria que nuestro Señor tiene, porque venció la muerte. O sea, ¿qué persona por sí misma ha vencido la muerte? Hasta ese momento Jesús, o sea, muestra la presencia de Dios, la gloria de Dios en él. Y que él era, y él, por eso él sube, asciende a los cielos y se sienta al lado de nuestro Rey, nuestro todo un Dios, que es nuestro Dios Padre. Nadie hasta ese momento había vencido la muerte, nadie. Y en ese momento venció la muerte espiritual, y se levantó de entre los muertos y se mostró de que él tenía la vida. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver cómo Dios nos glorifica, se glorifica en nosotros. Dios muestra su poder en nosotros. Dios es el que hace cosas maravillosas, si nosotros no lo permitimos. Simplemente si obedecemos. Necesitamos obedecer para que Dios se glorifique. Necesitamos hacerle caso para que Dios se glorifique. No es sencillo, sí, yo sé que no es sencillo. Que uno debe morir a uno
no es sencillo. La verdad no lo es, porque quien voluntariamente quiere decir, Señor, te dejo el control, no voy a pelear por esto, no voy a pelear por aquello, no voy a estar pendiente de esto, de aquello. Señor, te entrego todo el control, mis sueños, todo te lo entrego. O sea, quedo en ceros, así como el recién nacido, porque el Señor dice, tenéis que volver a nacer de nuevo. Entonces, quiere decir, estás en cero. ¿Para qué? Para que el Señor venga y te diga, bueno, de todo lo que tú tienes, quédate con estas cosas y esto. Esto sí te lo voy a cambiar. Y hacerle caso a Dios, sé que no es nada fácil, no es nada sencillo, pero no es nada imposible. Y aquí el Señor nos está pidiendo que dejemos que Él haga sobre nosotros para que el Señor te glorifique, para que te muestre que tú sí eres su hijo, que tú sí eres su hija, que el Señor te está amando y que si tú eres la hija de Dios o el hijo de Dios, el Señor va a mostrar grandes proezas en ti, porque lo dice la palabra, y ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Entonces, si nosotros no estamos viendo eso, entonces quiere decir, no estoy haciéndole caso a la palabra de Dios, no estoy haciéndole caso a lo que Dios me dice, porque es que decir la palabra de Dios es, no le estoy haciendo caso a Dios, que Él me está hablando, y cómo me habla con palabras, ¿no? Entonces, no le estoy haciendo caso, y si no le estoy haciendo caso, no estoy viendo respuestas. En el momento en que tú le hagas caso, tú empiezas a ver respuestas que tanto anhelas, o mejores aún, porque Dios te da cosas mejores de lo que tú pides. Entonces, es necesario que tú no te eches la gloria de muchas cosas, porque es necesario es que Dios te muestre que tú sí eres su hijo y que tú le estás haciendo caso. Bendito sea el Señor, tomando en cuenta la oración que inicialmente se dio y el hecho de haber pedido al Señor que Él se glorifique en ti y que tú estás pidiéndole un milagro. Agudiza tus sentidos espirituales, porque este pasaje es para personas que han agudizado sus sentidos espirituales, no era para los del Antiguo Testamento, porque todavía posiblemente podamos estar en el Antiguo Testamento, o sea, unas cuestiones netamente carnales, mirando lo humano. ¿Cómo es posible que yo vaya a morir si es que estoy vivo? ¿Cómo es posible que Él diga que vamos a tener vida y que vamos a vivir eternamente? ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que Él haya visto antes a los profetas, haya visto a los que el Antiguo Testamento? ¿Cómo así? ¿Cómo así que tal vez haya conocido a Adán, haya conocido a Noé, no sé? ¿Cómo así? Pues ya lo entiendes, tú sabes que sí, porque Él es nuestro Señor, Él es el Hijo de Dios amado también, y Él nos da esa herencia cuando nos incorpora a su vida espiritual, nos incorpora al reino de los cielos, porque Él nos adopta, y es una adopción que hace espectacular a través de su muerte en cruz. Él nos adopta, y si somos adoptados, amados y queridos por Él, hace parte también que tenemos una vida eterna, y hay que luchar por esa vida eterna, y esa vida eterna es la salvación. Vinimos aquí a salvar, no viniste a otra cosa diferente, viniste a salvarte. Y si esa glorificación de mi Jesús, de mi Padre Dios en tu vida, dile: Señor, ahora sí acepto que yo quiero una vida eterna, yo anhelo una vida eterna, yo anhelo no morir en esa vida eterna, en esa muerte eterna, sino vivir en esa vida eterna. Y sé que me toca esforzarme en mi santidad, Gracias te doy por esa palabra que tú me das, porque sé que tengo que estar batallando, luchando por mi santidad que me va a llevar a esa vida eterna, porque yo no quiero morir. No en lo físico, Señor, en lo físico, este cuerpo es carnal. Yo no quiero morir, yo quiero vivir eternamente a tu lado, vivir eternamente. Y si no solamente eso te pido para mí, sino también para mis seres queridos. Por eso glorifícate en mí, Señor. Manifiéstate tu poder en mí, para que a través del testimonio que yo pueda dar, también ese testimonio lleve a otras personas a que comprendan que ellos tienen que luchar por una vida eterna, que no se queden simplemente con lo que el mundo les ofrece, porque el mundo simplemente ofrece placer momentáneo, felicidad momentánea, paz momentánea, que es mentira. Yo quiero la paz verdadera, el amor verdadero y la felicidad verdadera, que solamente vienen de ti, porque tú eres mi hacedor, tú eres mi todo. Por eso ayúdame a morir para vivir, morir para vivir,
muerte en lo carnal, vida en lo espiritual. Amén, amén y amén. Qué espectacular. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Dios me los bendiga.